regalillos o eran souvenirs, y crea tanto este tema de estar ahí, de ahora sí que ponernos la camiseta, pero a veces hasta ni la tatuamos. Entonces, es bueno, pero ¿qué punto? Yo creo que aquí el punto fundamental es qué tan saludable. ¿Qué tan saludable es que sigas teniendo tus círculos externos y les dediques también? Que tu identidad profesional abarca mucho más de las 8 horas. Sí, claro. Lo podemos ver desde esa posición de una actitud en la que la transición laboral nos va a estar preparando para llegar a otro momento de nuestra vida. Que no solamente, a lo mejor llegamos, la meta vuelve a ser estar, volvernos a emplear de manera formal. Sin embargo, ya con este recorrido, ¿de qué me di cuenta? ¿Qué me había olvidado de mí? Y creo que tiene un poco incluso que ver con la pregunta que nos dejó Carmen. ¿De qué me olvidé? Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es la 18ª temporada. Comenzamos. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Temporada número 18, episodio 233, Héctor. Ahí la llevamos. Ahí va, Juan, muy contentos. Este 2026, la verdad es que nos ha traído conversaciones bien poderosas. Yo te diría conversaciones sumamente profundas, que ya por ahí gente cercana me ha dicho, oye, pues que traen, que están como entrándole mucho a tocar emociones, corazones y demás. Y es que el tema de los negocios, del mercado, pues cada día exige más, queridos amigos, no solamente el resultado que se cuantifica en KPIs y demás, sino que para la gente sea una experiencia extraordinaria el poder pertenecer a un equipo que justamente valora pues estas habilidades humanas que le dan ese aderezo o ese condimento especial a la vida laboral, ¿no? Y fíjate que el día de hoy vamos a hablar de un tema que justo es cómo acompañar lo que sigue después de eso. Tenemos como invitada a Alejandra Flores, que nos va a platicar sobre este tema de resignificar el desempleo, que a todo mundo, pues eventualmente, si no te ha pasado, te puede pasar, y cómo se vive el proceso de duelo laboral. Entonces, fíjate qué interesante, porque venimos hablando como de los elementos pues relacionados a esta parte de crecimiento, desarrollo, objetivos, la parte de tu personalidad, los colores y cómo conectar ahí en la parte laboral en los primeros episodios de este año. Y pues ahora con Ale vamos a tocar un tema bien interesante de cómo se vive una vez que el ciclo por algún motivo pues se ha cerrado, ¿no? Entonces, bienvenida Ale, bien contentos de tenerte en esta temporada número 18, resignificando el desempleo y el proceso de duelo laboral. Bienvenida. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir mis talentos con ustedes y con su público. Un gusto, Ale, un gusto tenerte por acá con nosotros, sin duda. Y bueno, Héctor, seguramente hay quien no conoce a Ale, entonces nos ayudas con la presentación. Por supuesto. Mayra Alejandra Flores Estrada es una estratega de capital humano y psicóloga con más de una década de trayectoria consolidada en arquitectura de procesos de recursos humanos. Se posiciona como una experta en la profesionalización de áreas de atracción de talento, con una capacidad probada para transformar departamentos operativos en unidades estratégicas, medibles y alineadas a la rentabilidad del negocio. Su perfil destaca por un equilibrio único entre el rigor técnico corporativo y una visión humanista profundamente ética. A lo largo de su carrera, ha generado impactos tangibles, como la reducción a 0 vacantes en entornos de alta rotación y la mitigación total de riesgos legales mediante procesos preventivos de mediación. Ha sido responsable de la formación de equipos de reclutamiento y de la implementación de indicadores de desempeño, KPIs, que garantizan la sostenibilidad del área y del negocio. Bienvenida, Alejandra Flores. Pues bienvenida, Ale, ahora sí, ya en el episodio, perdón. Y bueno, como saben, amigos, pues nosotros hemos empezado en esta temporada con una práctica que es, digamos que la invitada anterior, Carmen, le dejó una pregunta a Ale para el siguiente episodio, que es este. Y bueno, Ale,
la pregunta que nos dejó Carmen, para no agarrarte en curva, es, pero a lo mejor sí, si pudieras tú viajar en el tiempo, ¿qué profesión y elecciones de vida le recomendarías a tu niña con lo que sabes y has aprendido? Pues miren, definitivamente yo creo que hice la mejor elección en cuanto a mi profesión. Soy psicóloga general. Tuve la oportunidad de ver las 3 áreas: clínica, pedagógica y laboral, y yo siempre he dicho, fue un buffet. Entonces puedo repetir cuantas veces quiera el área que más me agrada. Y, y las elecciones, ¿qué elecciones de vida le recomendarías? Creo que hay tantas cosas que quise estudiar porque soy muy inquieta y poco a poco, a lo largo de mi vida profesional, personal, he tenido la inquietud de llevarlas a cabo. Una de las elecciones o algo que recomendaría es estudia educación financiera. Eso definitivamente creo que es un parteaguas en la vida de cualquier ser humano y sobre todo cuando entendemos también la educación financiera, incluso viene con mucho tema de emociones. Sin duda, sin duda. Gracias por compartir, Ale, qué interesante que dices, bueno, yo sí estudiaría lo mismo y algo que le recomendaría, que sin duda es algo que nos hace falta y que fomentamos mucho en Grow Together, ¿no, Héctor? Que es también el tema de educación financiera. Nosotros normalmente tenemos un episodio financiero en todos los, digamos, en todas las temporadas y ahí nos ayuda nuestro amigo y maestro Rodrigo Cutiño, que pues no se pierdan los episodios que tenemos con él porque seguramente nos ayudará para eso que dice Ale, ¿no? Para volvernos mejores con nuestras finanzas, porque luego es lo que más nos falta, ¿no? En la escuela nos enseñan muchas cosas y ya. Pero bueno, pasemos ya. No le digas porque vas a spoilear, te conozco. No, Juan. no, Entonces, ya. El tema de esta temporada va a estar buenísimo, entonces ya, Juan, no spoilees. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Espérenlo próximamente, en unas semanas estará Rodrigo con nosotros. Pero bueno, Héctor, ¿por qué no empezamos a entrar ya en el tema? Sí, claro que sí, Juan. Ale, fíjate que siempre nos gusta como enmarcar el contexto del concepto del episodio para que alineemos un poquito conceptos, ¿no? Entonces, resignificando el desempeño del proceso de duelo laboral, a ver, nos gustaría que nos cuentes desde tu punto de vista por qué el desempleo o el perder un empleo puede vivirse más desde la parte emocional y del duelo y no solamente como una transición profesional. ¿En dónde es que se vincula el tema con las emociones? Para hacer explícito lo que parece obvio, pero acá lo exploramos para entender todos lo mismo, ¿no? Sí, claro que sí. Miren, primero que nada es porque hay algo inherente en nuestras relaciones en el día al día y desde muy jóvenes empezamos una vida laboral, o sea, prácticamente digo, desde los 18 años hasta los 65 años, aprox. Entonces, ¿y cuánto tiempo invertimos? Y lo comentamos, le invertimos un poquito más de tiempo, a veces es más nuestra primer casa, nuestro trabajo, que nuestra propia casa. Entonces, aquí se generan vínculos más allá del intercambio solamente económico que se nos genera por prestar un servicio. Entonces, es por eso que desde ahí es un vínculo que se crea de este tipo emocional y es resignificando el desempleo. Parte de mi tarea muy arraigada es la educación emocional y ya no le llamamos desempleo, pero yo siempre lo digo, es transición laboral, entre paréntesis, desempleo. Es ir acompañando a las personas que vayan ubicando que todos los seres humanos hacemos transiciones de A al B, al C, al D, y que esto no es un espacio fijo en el que nos vamos a quedar. Sin embargo, también es un tema de elección y es precisamente hacia el tema de la educación emocional, conociendo qué es un lugar de trabajo, un lugar de empleo para cada persona. Para cada persona es algo totalmente distinto. Correcto, correcto, sí. Yo entiendo que, o sea, en el momento en el que ya llegas a trabajar, pues no dejas de vincularte con gente, o sea, y no sé, Ale, tú que eres psicóloga, yo siempre he creído que el tema de desarrollarnos dentro de un entorno familiar
pues las estructuras de la familia se mantienen en el trabajo, o sea, terminas vinculándote con una figura paterna o materna o jerarquía, terminas vinculándote con gente que son tus peers y eventualmente pueden ser tus hermanos, pero también con gente más pequeña que tú, y déjame lo digo con con todo el respeto, pequeña jerárquicamente, o sea, con responsabilidades un poco más operativas que no dejan de ser figuras como si fueran tus hijos, a quien tienes que cuidar, arropar, ayudar a desarrollar. Todos esos vínculos eventualmente, pues en mayor o menor medida, pues la gente entra a un vínculo profesional y lo mezcla de manera inherente y natural con un vínculos emocionales. Entonces, quizá no es la compañía, quizá no son los resultados, los logros y demás, sino más bien estos vínculos que eventualmente se crearon con estas figuras cercanas a las personas dentro de la organización, que es la que genera el tema del duelo, ¿no? En una parte, ya tú nos dirás, que creo que ese puede ser un elemento. El otro, pues también tiene que ver un poco con el estatus, ¿no? O sea, a final de cuentas, ya el día de hoy, el ego y la figura de quién eres no deja de significarse desde tu rol laboral, tu rol familiar, tu rol espiritual, tu rol de gustos, aficiones, tu rol de cuidado de tu salud, como que todos esos roles terminan formando a la persona y pues obviamente varios de esos están insertos en la parte laboral. Entonces, de lo que nos dices, esas son mis conclusiones. ¿Qué te parece, Juan? Como que sí está muy vinculado y por eso pasa más allá de la transición profesional a un tema más emocional y de vínculo. Sí, por lo que mencionaba, los vínculos al final que hacemos en las organizaciones, ¿no? Eso llegamos lo dijo Ale muy bien, llegamos a tener convivencia con gente por más tiempo que con nuestra propia familia, ¿no? Entonces, sí, pues eso hace que pues tengas relación con esas personas de afecto, ¿no? O de no afecto, de todo lo contrario, todo depende, ¿no? Hay de todo un poco en la vida del Señor. Pero al final, pues al generar esos vínculos, te mueves, transicionas hacia otro lado con ciertos espacios, por así decirlo, y pues esos vínculos de alguna manera se pierden el día a día, ¿verdad? Porque esas personas a lo mejor hay unas que no vuelves a ver nunca, hay otras que las ves, pero al final hay una pérdida, ¿no? Y eso es lo que entiendo que Ale nos está comunicando de esa manera, ¿no? Ahora, Ale, de acuerdo a tu experiencia, una vez que ya identificamos que es un duelo porque hay una pérdida de esos vínculos, ¿cuáles son esas etapas en el duelo laboral? Y cómo podemos identificar dónde estamos y también, pues, cómo nos movemos, ¿verdad? Porque si son etapas, hay que llegar a la etapa final, ¿no? Sí, pues prácticamente son las mismas etapas de cualquier duelo. La única diferencia o lo que marca, porque digo, es importante conocer que vivimos N cantidad de duelos. Creo que regularmente lo relacionamos más solamente con la muerte de un ser amado, regularmente. Entonces, verificar que, bueno, tenemos las diferentes etapas del duelo regularmente. Nada más que aquí lo importante o lo que hace la diferencia entre los demás duelos es cómo tenemos arraigados nuestra identidad en nuestra posición laboral. Entonces, si incluso en muchas ocasiones, aun cuando hemos tenido actividades fuera del ámbito de lo laboral que nos permite hacer sostenible, esta parte de identidad es la que nos mueve y son 5 etapas del duelo, que regularmente es las que vivimos en cualquier, separación, y es la negación, ¿sí? Llegamos a que el primer momento, como hayamos decidido o hayan decidido con nosotros hacer este término de vínculo laboral, lo negamos. Y es algo muy, muy humano, oye, ¿qué pasó? Y que incluso, aquí yo quiero mencionar también que es un tema que es dentro de nuestra biología, la segregación de temas bioquímicos, cuando nosotros tenemos también establecido ya una rutina. Oye, me levantaba a las 6 de la mañana, hacía esto.
Entonces, el que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso también se vuelva a adaptar a una rutina de, pues bueno, ya no estoy levantándome a las 6 de la mañana, ahorita sigo acostado y quiero empezar, y entonces empieza a haber un desbalance, un desajuste, que aparte del tema de los vínculos, también tiene que ver con un tema de nuestra salud física. Entonces, es por eso importante que lo tengamos muy claro, cuáles son las etapas. Y les digo, la parte de la negación es como que creo que lo más difícil que, por ejemplo, en consulta de mentoría de empleabilidad, yo lo veo. Esta parte de, es que ya no soy esa persona de este cargo, que va todos los días y tiene tal rutina y tengo mi taza de café con la que me siento todas las mañanas a ver determinadas noticias o ver determinada información, y cambia la rutina. Entonces, se puede tomar la taza del café en su casa, pero no, o sea, no acepto que esto esté pasando. No sé si en algún momento han escuchado ese tipo de situaciones. Sí, claro. Nos resistimos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea, hay mucha resistencia entre las etapas, inclusive creo que el tema es como ser muy consciente del momento en el que estamos pasando para poder evolucionar una etapa a la otra, porque pues entiendo que eventualmente te puedes quedar atorado en una etapa y estar ahí con procesos de sufrimiento muy, muy fuertes, ¿no? Sí, y digo, es reconocer las etapas del duelo, pues es la negación, el enojo, la negociación, la depresión, la aceptación, pero son transitables estas etapas. Sin embargo, ¿qué hace un poco la diferencia? Es qué tanto me quedo en cada etapa, qué tanto me quedo en la negación, qué tanto me quedo en el enojo. Realmente es un ir y venir con ciertas frecuencias de tiempo. Entonces, ¿qué tanto yo me llego a quedar tal vez en la negociación? Pues digo, ya es como que avanzamos en el paso, pero puedo regresarme otra vez a la negación y empezar otra vez desde cero. Claro. Sobre todo bueno, no sé si más adelante lo vamos a estar mencionando, pero conocer sobre todo que actualmente el tema de transición laboral tiene otros factores que a lo mejor vamos a hablar antes de la pandemia, ¿sí? Era muy diferente el tema de empleabilidad posterior a la pandemia. Una persona que ha dejado de actualizarse en la búsqueda de empleo, dice, yo antes lo buscaba también de esta forma, ¿no? Vamos a pensar un poquito intergeneracionalmente. Yo antes lo buscaba, a lo mejor el empleo en un periódico, y ahora me tengo que adaptar a temas de redes sociales. O yo iba tal vez incluso a estos espacios de ferias del empleo, estatales, federales, pero ahora no, o sea, ahora todo es por sistema digital, y ahora los famosos ATS. Entonces las personas, por ejemplo, empiezan a tener una negación de su realidad. Claro. Es decir, me estoy enfrentando a algo que yo no conocía, o sea, algo por lo que a mí no me prepararon. Entonces, y empieza ahí también esta parte de estarse confrontando con su propio duelo, negación, enojo, negociación, bueno, depresión, y luego acepto que esto es la realidad y que me van a rechazar, ni siquiera un ser humano, me va a rechazar un sistema de ATS, que es un robotito en el que le introdujeron algunos datos, y simplemente porque no supe poner las palabras, va a rechazar mi nombre. Y entonces en esto también nos enfrentamos en el tema del proceso del duelo laboral, de una realidad que tal vez pensaban muchas personas o pensamos,
oye, ¿cuánto tiempo voy a dedicarle a este proyecto de vida? Porque van siendo proyectos de vida también nuestros espacios laborales. Y las otras etapas, ¿sale? Porque dijimos negación, Sí, después es el enojo, el enojo. Ajá. ¿ok? La negociación, la depresión y la aceptación. No hay un tiempo definido para cada etapa. Depende mucho de la persona con sus recursos. Depende mucho de los círculos de apoyo con los que se rodee esta persona. Depende mucho también de la parte física, su salud mental. Es una variante indeterminada lo que puede generar cuánto tiempo va a estar una persona en un duelo laboral. Ok. Depende de cada quien y de cómo se deje ayudar en ese sentido, ¿no? Porque sí, cuánta gente no hay que pierde su empleo y ni siquiera le dice a su familia, ¿no? Por ejemplo, por ese temor, ese rechazo, y sigue haciendo las mismas cosas y dice, me voy a chambear y ya no está chambeando, ¿no? Y cosas por el estilo que o se deprime, ¿no? Y se queda dormido todo el día y, o sea, hay muchas formas en las que al final vivimos todo esto, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan. Y digo, nada más hay un breviario cultural de ATS es Applicant Tracking System, nada más para aclarar, es un software diseñado para gestionar y optimizar procesos de reclutamiento y selección. En español se le llama sistemas de gestión de candidatos y como decía Ale, pues ya son inteligencias artificiales que toman toda la información de documentos o de, ¿cómo se llama? Documentos escritos o videos o audios o análisis de bases de datos de plataformas como LinkedIn, entre otros recursos, para hacer filtración de tipos de perfiles para aplicar a vacantes específicas. Entonces, completamente de acuerdo con lo que decías, Ale, es una serie de herramientas con las que la gente no solía considerar para sus procesos de búsqueda de empleo y pues obviamente esto aumenta más el estrés todavía, ¿no? Sí, se prolonga bastante, sobre todo porque, siendo sincera, en mi área de expertise, de mayor expertise en el tema de atracción de talento, también me he dado cuenta que ha habido una falta de transferencia de habilidades en las en recientes generaciones. Cuando, por ejemplo, realizábamos un reclutamiento de tal forma y entonces solamente de pronto se hace de manera digital o cuestiones de este tipo, y ha habido una transición también en esa parte. Entonces, es el que las personas se pueden consultar dentro de su duelo laboral emocionalmente, más me tengo que adaptar, más, oye, ¿qué pasa si me están rechazando? Pero no me dicen o me hacen ir a 5 tantas entrevistas y no me dicen, y eso va erosionando mucho más la salud mental de las personas cuando estamos en este tema de transición laboral, porque pues buscas una respuesta. Sin embargo, también hay una realidad que no todas las organizaciones tienen este nivel de procesos en donde generan una retroalimentación. Sí, completamente son recursos que al final de cuentas ahí están, que le meten, ¿cómo se llama? Cierta complejidad a los procesos y que el hecho de que la gente vaya estando informada de cuáles son las estrategias para poder resolverlo, pues eso ayuda también a esas transiciones entre las etapas de duelo, pues eventualmente poder pasarlas de manera más sencilla. Por ahí va un poquito de mi pregunta, porque, o sea, la siguiente pregunta, porque a final de cuentas, generamos una identidad, ¿no? Esta persona trabaja en tal empresa transnacional, es director de no sé qué, es gerente senior de no sé qué tanto, o aparte con esta cultura del CFO, CEO, general manager, o sea, todas esas posiciones dan eventualmente identidad a la persona. ¿Qué pasa con esta persona cuando de pronto se queda sin trabajo y está muy recargada su identidad hacia el rol laboral? Y con esto, pues, descobija un montón de roles. ¿Qué te has encontrado en el camino, Ale? ¿Qué impacto tiene
de pronto ya a nivel hasta de personalidad, cuando la gente pierde el empleo y pues está muy basado en eso. Sí me he encontrado con muchísima afectación en el tema de salud mental, porque como les comento, al final y sobre todo, sí está mucho más enfocado en el tema de profesionistas. ¿Por qué? Porque regularmente digo, incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí todavía me identifican con determinada empresa. Y les digo, no, ya hace 5 años que salí de ahí, pero se quedó tan marcado como que esta parte de sello laboral, que yo, no, ya pasaron varios, ¿no? O sea, como que varios empleos en donde posterior a esto estuve. Entonces, imagínense el arraigo que personas incluso, les digo, en tema generacional de pronto llegan a tener. ¿Por qué? Porque incluso las mismas organizaciones se tienen, por ejemplo, estos detalles, oye, anteriormente o en algún momento eran anillos o eran souvenirs, y crea tanto este tema de estar ahí, de ahora sí que ponernos la camiseta, pero a veces hasta ni la tatuamos. Entonces, es bueno, pero ¿qué punto? Yo creo que aquí el punto fundamental es qué tan saludable. ¿Qué tan saludable es que sigas teniendo tus círculos externos y les dediques también? Que tu identidad profesional abarca mucho más de las 8 horas. Sí, claro. Pues mira el tatuaje de Grow Together, a ver si se alcanza a ver. No, no es cierto. Sí, claro, pues es que sí hay pues es parte además de las mismas estrategias de las marcas empleadoras, el generar ese nivel de engagement con sus colaboradores. El tema obviamente está, veo varios elementos, Ali, nos puede tomar horas estar hablando de esto, porque, a ver, también el nivel de engagement de la generación X, por ejemplo, o de los baby boomers es más alto que el nivel de engagement que el día de hoy presenta un millennial o un centennial, ¿no? O inclusive, bueno, no, millennial o centennial, que son los que están... Todavía, más, bueno, más ya estamos cuatro, claro, pero es un poquito menos. Así es, pero por ejemplo, para un chico de veintitantos años, ya el vínculo con la empresa, la realidad es que no es tan profundo, tan fuerte, como eventualmente pues lo teníamos Juan y yo, que somos generación X. Tú eres millennial seguro, Sí. pero al final sí hay un tema, a ver, generacional, ¿no? Pero todas estas complejidades, está bien padre que nos pongan los puntos sobre la mesa, porque todas estas complejidades, a menos de que las hagas conscientes, Ale, no va a ser tan sencillo que salgas del tema del duelo, a menos de que le inviertas tiempo para poder, me gusta mucho lo que dice mi terapeuta, ¿no? Para que puedas revolucionar, es reevolucionar la situación por la que estás pasando y transmutarla, porque al final, pues es eso, ¿no? Resignificar, transmutar, para que, bueno, también Jorge Cuevas nos decía, ¿no, Juan? Reciclar la emoción para que eventualmente la puedas transformar en algo que sea benéfico para tu proceso y obviamente para lo que venga después de esto, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? Te decía que estos episodios están bastante interesantes para arrancar el año. Sin duda, porque justo, digo, si ves tu LinkedIn o si ves diferentes redes sociales, pues hay gente que estamos justo en alguna transición, ¿no? Entonces, al estar en esa transición, son épocas en que surgen estos cambios y qué mejor que estar más preparado pues, para saber lo que va a pasar, ¿verdad? Porque a todos nos va a pasar algún día, alguna vez vamos a estar ahí. Yo siempre les he dicho a las personas que a mí como recursos humanos me toca darles alguna noticia de este tipo o acompañarlos en el proceso, pues nos va a tocar en algún momento a todos, entonces hay que hacerlo también de una buena manera, ¿no? Yo del lado de recursos humanos. Ahora, Ale, sin embargo, aunque a todos nos va a tocar y todos vamos a estar sentados en esa silla alguna vez en nuestra vida, pues seguramente da vergüenza, da culpa, da miedo cuando uno pues pierde el empleo, por así decirlo, ¿no? O vive esta transición laboral.
¿cómo es que se originan todas estas emociones y qué podemos hacer para, pues, gestionarlas de una manera más saludable mentalmente hablando, ¿verdad? Porque al final nos podemos llegar hasta enfermar de otras cosas por vivir un proceso así, ¿no? Así es, Juan. Y bueno, pues te respondo a esta pregunta. Es importante que recordemos que nuestras emociones son parte de nosotros. Yo les digo, el tema de las emociones es como cuando invitas a alguien a tu casa, ¿ok? O bueno, llega alguien a tu casa, lo pasas, le invitas un café, te sientas con esa emoción y le dices qué es lo que vienes a decirme, ¿ok? Pero necesitamos que esa emoción, pues hay emociones que no necesitamos que se queden por mucho tiempo, solamente que vengan, que nos platiquen qué vienen a decirnos y que con agrado les demos la salida para que no se queden estacionados tanto tiempo. En esta parte de estas emociones que mencionan acerca de la culpa, de la vergüenza y del miedo, es importante que ubiquemos qué es la culpa. Algo que yo les podría decir cómo se gestionan increíblemente las emociones o cualquier situación es, vayan a la etimología. ¿Qué es la culpa? ¿Qué significa la culpa? Entonces, tenemos la clave de ese, precisamente de ese significado para poder resignificarla, porque de pronto, a lo mejor, estas emociones vienen cargados de creencias que ni siquiera son de nosotros, son heredados. Entonces, es ir a escudriñar qué es la culpa, qué es la vergüenza para mí. Oye, ¿sabes qué? La culpa es que, pues, yo tuve la culpa de que me dieran de baja porque no hice esto, omití tal situación, N situaciones, ¿no? O yo tuve la culpa porque decidí renunciar a tal empleo, a lo mejor sin no tener otro con seguridad, o me ofrecieron otro empleo, dije, ok, me voy a aquella oferta de trabajo que parece bastante mejor, pero resulta que ya internamente, pues no era lo que yo me esperaba. Y me tiene esta culpa de decir, por mi culpa, ¿no? Entonces, mientras no soltemos, por ejemplo, ese tipo de emociones, los vamos a estar cargando como si fuéramos el pipila. Y nosotros nos volvemos nuestros peores enemigos. Esa es una realidad. La vergüenza, pues que de pronto esperan los demás también de mí. Incluso a lo mejor nuestros padres, o sea, nuestro entorno social. Sin embargo, oye, pues esto es algo tan humano, ¿sí? Que vamos a vivir todos en algún momento de nuestra vida. Entonces, lo veo como este espacio y el miedo. Pues regularmente el miedo viene mucho, va muy ligado al tema económico, ¿sí? A lo mejor anteriormente una persona podía tener una transición de 3 meses. Actualmente yo llego a ver información mismo en la plataforma de LinkedIn, platicando con personas más de 1 año, incluso más de 2 años, y de todos tipos de puestos, incluso directivos. O sea, ya no hay como que, bueno, existe, oye, la persona tiene toda la preparación del mundo, tiene 5 maestrías, tiene idiomas, y dices, ¿qué sucede? Bueno, les digo, en ocasiones, ¿qué pasa con nuestras emociones? Nos ponen un freno de mano. O sea, nosotros, ¿sí? Les permitimos que nos pongan un freno de mano. Entonces, en tanto no las identifiquemos, ubiquemos qué creencias tenemos frente a esas emociones, no vamos a poder dar ese freno de mano. Y aquí les quiero compartir un regalo en esta pregunta. Dentro del duelo laboral, yo en mi práctica como mentora de empleabilidad, les digo, hay 2 posiciones que puedes tomar frente al duelo. O eres doliente, ¿sí? O eres duelista. Y esto tiene que ver con una actitud, incluso cómo mi postura se pone, ¿no? Soy doliente, soy duelista. Entonces,
¿cómo puedo poner, o sea, cómo cambio mi chip? ¿Y cómo le hago para cambiarlo? Ese es el tema, ¿no? El tema, bueno, parte del proceso del duelo laboral es, yo algo que les recomendaría es, existe la escalera de la autoestima y partimos del autoconocimiento. Es volver a conocer quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona. O sea, tal vez en estas 8 horas, en este lugar al que le estoy, el que me duele haber dejado, tal vez solamente estaba ocupando este tiempo, pero tal vez lo que se está presentando es la oportunidad de que vuelva a conectar con mis talentos. Y por ahí les tengo otro regalo, no sé si ahorita lo pueden compartir. Sí, claro. Del Ikigai, que es un método japonés padrísimo en donde este test que les van a compartir amablemente Juan y Héctor es mi razón de ser, ¿sí? Y cuando empiezo a reconectar conmigo, o sea, con quién soy realmente, empiezo a encontrar cuáles pueden ser mis motivaciones, por lo que también el mundo me puede pagar. Y esto lo podemos ver desde esa posición de una actitud en la que la transición laboral nos va a estar preparando para llegar a otro momento de nuestra vida. Que no solamente, a lo mejor llegamos, la meta vuelve a ser estar, volvernos a emplear de manera formal. Sin embargo, ya con este recorrido, ¿de qué me di cuenta? ¿Qué me había olvidado de mí? Y creo que tiene un poco incluso que ver con la pregunta que nos dejó Carmen. ¿De qué me olvidé? ¿De qué me olvidé en el camino? Entonces, les digo, por ahí el tema del Ikigai es una herramienta maravillosa que se las recomiendo el que puedan realizar este test. Por ahí, perdón. Adelante, Héctor. Sí, nada más comentarles, queridos amigos, que ya tienen aquí el test para que puedan entrar, lo tienen en los comentarios, si nos sigues en la plataforma de YouTube, de LinkedIn, perdón, o de Facebook, ya lo tienes ahí para que puedas hacer tu test y aprender un poco sobre tu razón de ser, como bien lo decía Ale. Buenísimo, buenísimo. Ale, ya habíamos ya como que explorado como algunos errores comunes que cometemos durante el desempleo, que no, pues a lo mejor sin darnos cuenta, nos prolongan estas etapas de duelo. No sé si se te ocurre algún otro adicional que quisiera resaltar para profundizar un poquito, porque muchas veces nos pasa que en el momento en el que escuchamos algo, ay, a mí sí, es que todo lo demás que me han dicho no, pero ese en particular, entonces sí estoy de duelo, ¿no? No sé si quieras profundizar un poquito más para que la gente explore ahí estas opciones. Claro que sí. Miren, un punto clave es que durante esta etapa de transición laboral, desempleo, entre paréntesis, es que regularmente nos aislamos. Nos aislamos precisamente por el tema de presencia, oye, me da pena que sepan, etcétera. Entonces, realmente necesitamos estar más sobreexpuestos. ¿Por qué? Porque nuestras redes de contacto necesitan estar activas siempre. Escuchamos mucho del networking. Entonces, el networking es un sistema de relacionamiento, pero es un sistema de relacionamiento en el que de pronto pensamos que solamente es intercambiar una tarjeta y no es cierto, o sea, es mantente activo mientras estás en esta etapa, porque realmente ahí es donde necesitas también tus recursos sociales para conectar a oportunidades o simplemente para seguir aprendiendo, oye, tal evento, acércate, platica de poco a poco, oye, estoy en un tema de transición laboral y haces la conexión en LinkedIn y estar presente, saber de la herramienta de LinkedIn, eso es fundamental porque crea estos espacios
cuando no ocupes de ese apoyo, ¿sí? Y crea realmente quién, o sea, vuelve a conectar, el punto siempre es, vuelve a conectar contigo, de qué te gustaría hablar. Escuchamos mucho el tema de la marca personal. Parece algo que no está al alcance de todos, pero todos somos marca personal. Algo nos identifican, con algo siempre nos tienen en mente. Entonces, les digo, yo creo que el error más común, y es, les digo, completamente humano, es que nos aislemos por estos sentimientos, por estas emociones que mencionábamos hace un momento. Entonces es sal, sal, ¿sí? Tómate a un amigo, una amiga, y dile, o sea, te necesito, no sé, apóyame por estos 3 meses porque necesito que me obligues a salir. Claro. Porque si no es cuando se va prolongando estos momentos que en nuestra salud mental pues nos van afectando mucho más en torno al aislamiento que nosotros mismos nos generamos. Muy bien, muy bien. Sí, pues creo que se resume en estado de conciencia, Leo, o sea, en sí prestar atención en esos momentos y pues es como los alcohólicos anónimos, yo diría, ¿no? Primero decir, sí, estoy en duelo, o sea, ¿Sí? la primera parte es no negarlo, decir, sí, pues es que sí me dolió, es que sí extraño tal cosa, es que sí, siento que fue un injusto, sí siento, y entrarle a las etapas que nos decías, coraje, frustración, después, bueno, pero mira, a lo mejor se abre una oportunidad diferente, pues había pensado ya en poner un negocio, a lo mejor con la liquidación puedo aventurarme, o sea, es como ir haciendo ese recorrido y ser muy consciente de aquellos detonadores o aquellos elementos que te mueven de una etapa a la otra, para que precisamente no le metas tiempo de más a una situación que está siendo dolorosa, ¿no? Porque además, híjole, yo siempre lo digo con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, el tiempo que le dedicas a sufrir, llorar y discutir o lo que tú quieras es tiempo que le puedes invertir a crear, a desarrollar, a posicionar. Entonces, un poco el negociar contigo mismo, esos tiempos, momentos y energía para poder reciclar y meterte a construir y crear, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? Sí, fíjate que creo que todos los que hemos pasado por una situación así, vivimos en esta etapa y que a veces con estos altibajos o a veces con más bajos que altos, pues generamos este tipo de situaciones y de emociones, pero nos comemos solitos la emoción, ¿verdad? Y ahí es donde justo necesitamos esa red de apoyo, ese networking, esos espacios, ese amigo que decía Ale, necesito que me ayude durante estos momentos para estar al pendiente, ¿no? Y ver cómo salgo, cómo me expongo y cómo logro, pues al final lo que quiero, que es ya sea poner un negocio, que es ya sea emplearme o ver qué cosas diferentes voy a hacer, ¿verdad? Porque vuelvo a lo que dije al principio, todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Inclusive aquel que se jubila y trabajó 30, 35 años en una misma organización, pues también, ¿no? También, o sea, esa es parte de esa pérdida que se vive pues durante ese momento, y entonces pues también en ese momento pues va a vivir eso, ¿no? Ahora, ¿en qué momento, de acuerdo a tu experiencia, pues esta transición laboral o este desempleo deja de ser una pérdida y empieza a convertirse más pues en una oportunidad real de resignificación y de crecimiento para la persona que lo está viviendo? ¿En qué momento deja de ser una pérdida? Cuando existe precisamente, creo que el punto clave, como hace un momento les compartía, ¿cuál es la posición que adopto yo frente a la situación? ¿Sigo siendo doliente o ahora soy duelista? Eso es algo clave, porque el tema de la actitud, híjole, sí tiene mucho que ver, porque al final es algo que cuando nosotros nos presentamos en una entrevista de trabajo, si bien verifican todas nuestras competencias, también hay una energía que se intercambia. Entonces logramos ver
como entrevistadores a las personas con qué recursos vienen, también emocionales, de actitud, de derrota, y pues la realidad es que en un tema laboral, pues necesitamos también que sean personas más enérgicas, que puedan presentar su mejor versión. Entonces, les comento, muchas veces les doy a la gente un tip. Créate un, créate un superhéroe. Tú eres tu superhéroe. Ese es tu alter ego. Y es esa persona a la que se va a presentar. A lo mejor no tienes las mejores ganas, pero deposítale a tu alter ego esta información que tú necesitas para que sea tu superhéroe y salga durante la entrevista y durante el proceso. Y esto te va a permitir como que, bueno, me estoy apoyando, me estoy apoyando de mí mismo, pero necesito este pasito más adelante. Pero les digo, sí considero que este posicionamiento que ponemos frente a las situaciones que nos suceden, o sea, parecen dos palabras bastante parecidas, pero les digo, es doliente, ¿sí? Duelista. O sea, ya está como que surge el pecho, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo también aprende a comunicarse y podemos adaptarlo para que nos genere cierta segregación en nuestro sistema nervioso. Sí, cuando te refieres a doliente, no vas a dejarlo más claro, Sí. es aquel que se la pasa, pues, lamentándose, ¿no? Sí. Diciendo, Víctima. hijo, le hice, y se decae, ¿no? Y el duelista es el que vive su duelo, el que dice, ok, ya pasé mi etapa de negación, ahora estoy en esta etapa, y va viviendo su duelo y lo reconoce y va avanzando. Ese es como para dejarlo un poquito más claro para todos, ¿no? Como les digo, es como cuando, no sé, viene a mi mente siempre el duelista como un esgrimador, que está así como en posición de... Esa imagen viene siempre a mi mente cuando la primera vez que escuché las dos palabras, dije, doliente, o sea, sí. Y duelista está en una posición de enfrentarse a lo que venga, erguido, ¿sí? Y en posición de un poco de lucha, esta parte de coraje que nos hace también mover un poquito esa parte emocional, que al final, como que les comento, todas las emociones es importante validarlas, sin embargo hay emociones que nos van a bajar un poquito más o nos van a elevar un poco más la energía, y hay que saber identificarlas para decir, bueno, me doy oportunidad, claro, me sigo dando oportunidad de que me dolió aquello, pero ya no me quedo ahí. Me conviene mejor estar de este lado, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo ves, Héctor? No, es que sin duda, insisto, el tema es conciencia, o sea, sí. Creo que el momento en el que ya le pones nombre y apellido al momento que estás pasando, a la situación que estás viviendo y a los elementos que te pueden mover de una etapa a la otra, pues es que facilita un poco más el proceso. Es que no es lo mismo entrarle al duelo sin método que entrarle con conocimiento ya de que hay etapas, de que hay detonadores que te mueven de una etapa a la otra, de que hay cierto rol que tienes que vivir en cada etapa, que si te regresas, de pronto ya habías avanzado y regresas al anterior, digo, no lo dijiste, Ale, pero asumo que se vale regresarte para cerrar lo que esté pendiente, pero que también, pues eso te ayuda a generar el impulso para ir nutriendo cada una de las etapas y ayudarte a trascenderlas y ya decíamos, a resignificarlas, a transmutarlas y a reciclarlas, ¿no? Entonces, Ale, pues ya llevamos 47 minutos de la conversación, se pasa el tiempo de volada. Nos gustaría para ir cerrando, Ale, si de pronto tuvieras como para esta gente que está viviendo algún proceso de duelo por tema de desempleo, si tuvieras alguna práctica que recomiendas, saben que esto funciona un montón, para que de manera concreta puedan empezar a avanzar y a ver pues un poquito de claridad en este momento que a lo mejor es de desesperanza, pues claridad y esperanza para que de ahí se puedan agarrar. Sí, yo tengo una técnica que para mí es lo que se mide se puede mejorar. Entonces, tómense
una ficha de Excel y vayan capturando todas las posiciones a donde se postulan y hagan un corte semanal. Hagan un corte semanal evaluando, siempre pongan la información de la empresa, el contacto, guarden el link, si sea de OCC, de alguna otra plataforma, porque es muy valioso para una persona que está en el área de atracción de talento. Ay, me recuerda, o sea, lo tiene fresco. Y esto, el hacerlo de manera semanal estoy teniendo una meta. Al cerebro le estoy poniendo una rutina favorable de sumar, de estoy avanzando un poco más, y luego lo ves hacia atrás y ves, por ejemplo, el mes y dices, ok, he mejorado en esto. De pronto me postulaba a lo mejor a 10 vacantes. Bueno, ahora ya soy más selectivo, ya tengo, mejor ubicación de mi información. Pero esto es algo bien, bien, bien trascendental, porque va marcando como volvernos a poner estas rutinas de si es posible. Es algo que yo siempre recomiendo. Ponlo en Excel y procura tener tu rutina a la hora que consideres, depende qué team seas, team madrugador o team noche. Digas, tengo un horario fijo para estar haciendo las postulaciones y haces tus postulaciones en tus plataformas y vas chequeando. Buenísimo, entonces entiendo, el enfoque es ya viviendo todo el tema, también con una mirada en la tarea, en enfocar ¿Sí? tu tiempo y tu energía a avanzar en el proceso, ¿no? Estructura, claridad, estructura es algo fundamental, porque, ¿qué pasa? Las emociones nos pueden llevar, ¿sí? Necesitamos ponerle esta parte más de estructura, más de nuestro otro hemisferio para ponerlo a trabajar en metas, en enfoque, porque si no, la verdad es que podemos perder el foco muy, muy fácilmente. Y pues también ser muy conscientes de lo que consumimos. Consumir información, consumir personas a quienes seguimos. Sigan aquí la página de Juan y de Héctor también, que no se pierdan sus episodios. ¿Y en qué nos estamos nutriendo? Porque eso también crea nuestro entorno y crea nuestra energía, y con esto o nos expandemos o nos hacemos más limitativos. Buenísimo, buenísimo. Pues, queridos amigos, creo que bastante carnita ahí interesante para seguir explorando este tema de resignificar el desempleo y el proceso de duelo laboral. Nos llevamos temas bien interesantes, Ale, para reflexionar, tips muy concretos para poder empezar a activar estrategias de manejo de duelo, para poder generar estrategias de continuidad y seguimiento y para salir rápidamente de este proceso, y pues que sea una experiencia que te elementos que te nutren más allá de elementos que te desgastan. La verdad es que muchas gracias por habernos acompañado. Muy, muy contentos de haber conversado sobre este tema tan poderoso y significativo, pues para mucha gente que el día de hoy está atravesando por alguna situación de este tipo. Juan, ¿algún comentario adicional antes de irnos al resumen? No, antes de irnos al resumen, nada más la pregunta, Héctor, ¿no? O sea, ahora sí, Ale, ¿qué pregunta le dejas a nuestro siguiente invitado? Ok, al siguiente invitado le dejo la siguiente pregunta. Ser tú mismo es tu superpoder. Con tus talentos haces magia. ¿Cuál es tu supertalento en la vida y cómo lo cultivas? Okay. ¿Ya quedó registrada, Héctor? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Ale. Ha sido un gusto tenerte acá en el episodio de hoy. La verdad es que con mucho por desaprender para transformarnos. Y bueno, ¿a dónde nos vamos, Héctor? Claro que sí, queridos amigos. Vámonos. Venga, vamos con el resumen. Bueno, amigos, hoy en nuestro episodio número 233, resignificando el desempleo y el proceso de duelo laboral, nos acompañó Alejandra Flores Estrada y nos platicaba
pues, de este tema de, primero, por qué esto se considera un duelo, ¿no? Y se considera un duelo, ¿por qué? Porque invertimos mucho tiempo de nuestra vida en prestar un servicio y generamos muchos vínculos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, pasamos mucho tiempo trabajando. Y eso, pues al final, cuando nos movemos, ya sea por una mejor oferta, porque se acabó el trabajo, por la razón que sea, al final esos vínculos pues se pueden llegar a romper, se pueden llegar a perder. Y entonces eso genera pues pérdida de esos vínculos. Y genera, al generar una pérdida de esos vínculos, pues se genera un duelo como tal. El duelo tiene 5 etapas, ¿no? Empezamos con la etapa de negación, es por enfrentarnos a lo desconocido, una cierta resistencia, a no sé por qué a mí me pasó esto, una etapa de enojo, ¿no? Una etapa donde estamos molestos por lo que ocurrió. La siguiente etapa es de negociación, ¿no? Donde empezamos a ver ya transicionar. Hay una etapa de depresión, donde pues sí, decaemos porque no nos salen las cosas como estamos esperando. Y al final una etapa de aceptación. El vivir estas etapas depende de cada uno de nosotros, de los recursos que tengamos, de los círculos de apoyo que tengamos, de nuestra propia salud mental, entre otras cosas que nos mencionó Ale. Por lo tanto, para la etapa de un duelo laboral son las mismas etapas, exactamente las mismas, porque pues, al final es parte de nuestra vida y es parte de nuestra vida laboral que tiene impacto o puede llegar a tener impacto inclusive en nuestra salud física si no la atendemos de una manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se queda sin empleo y pues está vinculado todo a su rol? A la persona la conocían o por la compañía o por lo que hacía en la compañía, ¿no? Entonces, pues obviamente como profesionistas tenemos una afectación porque dejamos probablemente de ser quienes éramos, no solo para otras personas, para nosotros mismos. Por eso es importante pues vivir nuestro duelo y empezar a trabajarlo con la parte de la salud mental. ¿Por qué? Porque hay culpa, hay vergüenza, puede haber miedo. ¿Por qué? Porque ya estoy desempleado, ¿no? Porque ya estoy desempleado y entonces nuestras emociones son parte de nosotros, vivimos con ellas, con esas emociones todos los días. Y algo que me gustó mucho que dijo Ale es, hay que resignificar la culpa, ¿no? Vivimos con esas emociones, con esas cargas que ni siquiera son de nosotros, ¿no? Son, inclusive ya las traemos arrastrando por herencia, porque pues sentimos esa culpa de nosotros. Yo perdí el empleo por X situación, o porque hice tal cosa, o dejé de hacer tal cosa, o me cambié de empleo y no era lo que yo esperaba, pero yo tomé la decisión, y al final se vuelven muchas de estas cosas, ¿no? El miedo también pues va ligado a pues lo económico, ¿no? Porque pues al final, al tener una pérdida de empleo, una transición laboral, esta puede ser que dure 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. Para cada quien, pues puede ser mucho o poco tiempo, ¿no? Puede ser que para una persona que vive al día, pues 1 mes es muchísimo tiempo, ¿no? Pero para una persona que, ok, no vive al día, pero pues sí necesita seguir pagando las cuentas, dicen por ahí, pues puede ser que 3, 4, 5, 6 meses puede ser también mucho tiempo. Entonces, ese miedo, pues nos afecta de alguna manera. Y también puedo tener vergüenza. ¿Por qué? Porque pues quizá los demás están esperando algo diferente de mí. Al final estas emociones nos ponen un freno de mano. Si nos enfocamos en qué nos gusta, qué nos apasiona, e enfocamos nuestra energía en ese autoconocimiento para conectar con mis talentos, pues puedo hacerlo todavía mejor. Y hablamos también, además de este tema, de qué otro tipo de errores podíamos estar cometiendo. Pues que nos aislamos y nos encerramos, ¿no? Y es uno de los peores errores que podemos hacer porque es cuando más necesitamos saber que la gente nos conozca, más necesitamos activar nuestro networking, más necesitamos crear espacios para justo ocupar ese apoyo, más necesitamos trabajar en nuestra marca personal, en qué queremos hacer, hacia dónde queremos ser, para qué somos buenos. Y por ahí nos hablaba Ale del Ikigai y también nos compartía ahí una liga de la que podemos estar usando, ¿no? ¿Y en qué momento el desempleo deja de ser solo una pérdida y se empieza a convertir en una oportunidad? Al establecer una posición más de duelista que de doliente, ¿no? Es decir, más de cómo me enfrento, cómo en esta posición de esgrima, pues me preparo para el combate y no solo me quedo sentado y me quedo ahí diciendo disculpa por mi grande culpa, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. La actitud tiene mucho que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque la actitud nos va a ayudar
a salir adelante. La actitud inclusive se proyecta cuando alguien nos entrevista, cuando queremos conectar con alguien para conseguir un empleo o un nuevo negocio, ¿no? Entonces, algo que nos decía Ale, deposítale a tu alter ego ese superhéroe que eres, ¿no? O que todos llevamos. Y para cerrar, algo que nos decía Ale es qué práctica o nos deja para, pues cuando alguien está en este proceso de transición laboral, pues lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y al estar midiendo es cómo mido mis interacciones para estar consiguiendo empleo, cuántos contactos nuevos tengo, cuántas vacantes nuevas estoy anotándome, qué tipo de vacantes estoy anotándome, por qué me están aceptando o no aceptando. Y llevar este registro se vuelve importante para, pues, activar lo que necesitemos activar para poder lograr al final, pues, lo que es esa transición laboral a llegar a tener un nuevo empleo, una nueva empresa o al final una nueva actividad en la que queramos ser y hacer hacia adelante, enfocados mucho a lo que ya nos compartía, que era el Ikigai. Y bueno, amigos, hasta aquí termino mi resumen. Héctor nos está ayudando con los datos de contacto de Ale en LinkedIn, búsquenla como Alejandra Flores Estrada, ahí está en LinkedIn. Ale, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por el espacio y pues por poder compartir mis talentos. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias. A final de cuentas, sí resuena. Por acá María Elisa Mondragón nos pone excelente podcast, muchas gracias y felicidades. Y mira, Gaby nos comparte su vulnerabilidad, ¿no? Renuncié hace semana y media a mi trabajo por temas de que me iban a mandar fuera de la ciudad frecuentemente por semanas y soy mamá, por lo tanto no quise seguir, dio duelo laboral. Nos puede pasar a todos, Gaby, sentimos mucho que estés pasando por esto. Gracias por compartirnos este punto que pues es importante para ti en este momento. Y nuevamente te comparto por acá los datos de contacto de Ale por si quieres conectar con ella y explorar en conjunto herramientas que te permitan darle la vuelta a esto, pues con mucho gusto Ale acá podría orientarte. Y muchas gracias por compartirnos pues este punto al final de este episodio. Y justo es lo que nos gusta, Ale, que este foro sea justamente un espacio para desaprender y transformarnos, ¿no? Muchas gracias por estar acá, de verdad que disfrutamos un montón la charla. Invitamos a todos nuestros amigos a que evidentemente pues le den like, comenten, compartan el episodio y que nos sigan en redes sociales para seguir impulsando contenidos como este. Y pues nada, les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una noche extraordinaria, que haya éxito. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ale. Bye. Bye. ¿Y bien, qué vas a hacer por ti? Grow Together MX, desaprende y transfórmate. Recuerda seguirnos en redes sociales, darle like, compartirlo. Y nos vemos en la próxima.